Hola, hola queridos alumnos. Welcome to another English lesson. Bien, este es un video que va a ser continuación de un video que ya está en el playlist ahí de mi cuenta de YouTube con el tema presente simple. Ujú. Lo que voy a explicar ahora es más a detalle qué pasa con la conjugación de los verbos en presente simple. Bien, entonces vayamos directo a la lección. Aquí atrás lo que ven es una gran tabla de la conjugación de este verbo, el verbo to work, que significa, bueno, lo voy a poner aquí, trabajar, para que quepa todo. Trabajar, to work. Bien, te voy a repetir de nuevo. Los verbos en su forma infinitiva siempre llevan esta palabrita antes, anteceden la palabra to work, trabajar. Ujú. Bien, aquí va la conjugación de oraciones afirmativas. Entonces veamos cómo queda la conjugación. Aquí he puesto los pronombres I, you, he, she, it, they, we and you. Y aquí está el verbo trabajar conjugado. Bien, como puedes ver, queda de la siguiente forma. I work, yo trabajo. You work, tú trabajas. He works, una S al último, date cuenta. She works, ella trabaja. It works, ello trabaja o eso. They work, ellos trabajan. We work, nosotros trabajamos, bajamos. Y you work, ustedes trabajan. Bien, aquí lo que tienes que darte cuenta, o lo que quiero resaltar es que en las terceras personas, he, she and it, tienes que agregarle una S. Esa era la regla que te expliqué en el video anterior. Bien, tienes que añadir una S en las terceras personas, en he, she and it, al verbo. Y lo demás queda igual, como en su forma infinitiva, date cuenta. Es work, work, work. La diferencia es aquí en he, she, it, que tienes que agregarle una S. Eso es para la mayoría de los verbos. Obviamente vimos verbos que no cumplen esta condición, que son verbos irregulares. Bien. Y aquí de este lado tengo algo más interesante que es la negación. ¿Cómo negamos esto que está aquí en afirmativo de esta forma? Aquí dice I work, aquí dice I don't work. Trabajo, no trabajo. I don't work. Y date cuenta, bien, que en todas las oraciones está esta palabrita en medio, ya sea don't o ya sea doesn't. Ujú. Es lo único que tienes que agregar. Bien, don't es la contracción de do not. Ujú. Bien, y doesn't es la contracción de does not. Igual eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, aquí date cuenta, mira, este don't y este doesn't vienen a hacer el no del español. Bien, aquí dice yo no trabajo. Ajá, lo voy a poner aquí para que lo veas. Yo no trabajo. Ujú. Entonces este don't viene siendo el no que usamos nosotros en español. Ese don't, I don't work. Es esa partícula que niega toda la oración. Don't. Y en el caso de he, she and it es doesn't. He doesn't work. Algo que quiero que también te des cuenta es que, mira, aquí en la afirmación works lleva la S. Aquí en la negación ya no, date cuenta. ¿Por qué? Porque la regla dice, o bueno, la forma de negar nos obliga a colocar después el verbo, después de la partícula de negación, después colocas el verbo, pero sin conjugar. Esa es la regla que tienes que seguir. ¿Mm? Muchos alumnos cometen el error de decir, bueno, después va el verbo, meto el doesn't aquí para negar y después nada más traspaso el verbo, entonces eso estaría mal, ¿no? Bien, date cuenta de esto. Aquí dice he works con ese, él trabaja. Bien, aquí negamos, colocamos la partícula de negación que es doesn't y después colocamos el verbo, pero sin conjugar de esta forma. He doesn't work.
Entonces nada más acuérdate de eso. Cuando esté negando en presente, voy a utilizar la partícula de negación, ya sea don't or doesn't, dependiendo de qué pronombre esté utilizando, y después voy a colocar el verbo que estoy usando, pero sin conjugar, en su forma infinitiva. Eso es lo único que tienes que recordar. Y de ahí, lo demás queda igual. They don't work, we don't work, you don't work. Y aquí con las preguntas, ¿qué pasan? Bien, pasan dos cosas. Una, que para los pronombres I, you, they, we and you, tienes que empezar la pregunta con do, y seguido del pronombre y todo lo demás. Y con he, she and it, empieza la pregunta con does. Bien, esto es un repaso del video anterior. Bien, si todavía no te queda claro qué está pasando con la conjugación del presente simple, tienes que volver a ver el video anterior para que esto tenga más sentido para ti, porque aquí ya estoy suponiendo que sabes varias cosas, por ejemplo, esto de las preguntas. Entonces, esto que vemos aquí es, en un resumen, lo que va a acelerar tu entendimiento del idioma inglés a la hora de leer y a la hora de escuchar y sobre todo a la hora de hablar correctamente. Esto, saber conjugar bien tus verbos en presente. Entonces, ahora veamos algunos errores comunes. Let's see some common mistakes. Bien, relacionado con el presente simple. Todas las oraciones que ves enfrente están mal, tienen algún error. Identifícalas. Identifica el error de cada una de ellas antes que te los diga. Por ejemplo, aquí dice she study, he come, she read. Do he like ice cream? He doesn't like ice cream. Todas tienen un error. Vamos a ir analizando en qué están mal. Para empezar, comencemos con she study. Bien, el error de esta oración está aquí, en la conjugación de este verbo. No está conjugado correctamente. Study, del verbo estudiar, en el presente, en las terceras personas, he, she, and it, queda de esta forma. Studies. Studies. Bien. Si te das cuenta, la Y se sustituye por IES en presente. Studies. Esta sería la forma correcta. She studies. Bien. A veces un error que también cometen con el verbo study es colocar nada más la S, porque así dice la regla general, she studies. Eso también está mal. Acuérdate que para algunos verbos que terminen en Y, tienes que sustituir la Y por IES. Entonces, esta es la forma correcta. She studies, con IES al último. He come. Bien, este es muy fácil de identificar. Igual aquí está el error. Para corregirlo nada más tenemos que agregar una S. He comes. Igual con she reads, ella lee. Tenemos que agregar una S. Eso es lo que estaba faltando. Aquí es he comes, él viene. She reads, ella lee. Aquí analicemos esta oración, que es una pregunta. ¿Qué está mal aquí? Lo que está mal es esto. La partícula de la pregunta debe ser does. ¿Por qué does? Por el pronombre, porque es un he. Acuérdate que en preguntas, en presente simple, para he, she and it, tienes que utilizar does al principio de la pregunta. Y después tenemos una oración en negación, en negativa. Dice, he doesn't likes ice cream. Aquí lo que está de más es esta S. Debe ir de esta forma. He doesn't like ice cream. Y aquí el error, este error lo voy a volver a poner. Este likes viene de que la conjugación, la oración en afirmativa es así. He likes ice cream. Y efectivamente en la afirmación sí lleva una S. He likes ice cream. Pero al negarlo, como te acabo de explicar, metes la partícula de negación y luego escribes el verbo sin conjugar.
Entonces tienes que quitarle la S aquí. He doesn't like ice cream. Entonces, por favor, evita cometer estos errores. No importa, a la hora de hablar seguro que vas a cometer este tipo de errores, pero a la hora de escribir, no. ¿Por qué? Porque ya te sabes, ya viste mis videos, ya sabes las reglas, ya estás estudiando. A la hora de hablar es tolerable que alguien cometa ese tipo de errores en conjugación en presente porque es más difícil, o sea, todo es espontáneo, todo es al instante. Pero a la hora de escribir, sí se ve realmente tu falta de conocimiento y en general la falta de práctica si cometes este tipo de errores. Este tipo de errores son muy básicos, son muy comunes, porque a la gente le quedan muchas lagunitas, sobre todo con este tema, presente simple. Por eso estoy haciendo otro video más aparte del video que ya te di, para que de verdad te quede súper claro. De verdad es básico, es importantísimo que domines a la perfección esto. Presente simple, conjugación, afirmación, negación, cómo hacer preguntas, cómo contestar las preguntas. Saberte la regla general, que tienes que agregar una S. ¿Cuáles son los verbos que no toman esa regla? Por ejemplo, el verbo study, que tienes que quitarle la Y y agregarle otra terminación. Todo eso te tiene que quedar claro, muy claro, a través de la práctica, a través de leer inglés, a través de escuchar inglés. Es así como vas a alcanzar la maestría en el idioma inglés. ¿Sale? Entonces nos vemos en la siguiente lección. See you next lesson. Espero que hayas aprendido algo más el día de hoy. I hope you have learned something new today. Nos vemos la próxima. Adiós.